Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para descubrir todo lo que se cuece en el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana, lleno de noticias, análisis, curiosidades y mucho más. Hoy tenemos un vídeo que sé que a muchos de vosotros os va a encantar, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo oyes. Después de la tormenta mediática que rodeó su ruptura, los rumores sobre un posible reencuentro han estado circulando sin parar. Y hoy vamos a analizar toda la información disponible y atención, tenemos una bomba que seguramente os sorprenderá. Prepárense para un chismorreo de alto voltaje. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, ¿por qué no te suscribes al canal? No te arrepentirás, te lo aseguro. Además, en la caja de comentarios puedes dejarnos tu opinión sobre este posible reencuentro y qué otras parejas de series turcas te gustaría que analizáramos. Vamos a comenzar analizando la historia de amor entre Kerem y Hande, que nació, como muchos saben, en el set de rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam. Esta serie no solo catapultó a ambos a la fama internacional, sino que también dio lugar a una relación que cautivó a millones de fans en todo el mundo. El flechazo fue instantáneo, la química palpable, y pronto la ficción se vio superada por la realidad. Sen Kalkam es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista inteligente y ambiciosa que sueña con estudiar en Italia, pero pierde su beca. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador, que le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. Lo que comienza como un acuerdo por conveniencia, se transforma en una historia de amor inesperada y llena de obstáculos. La trama, aunque recurrente en las comedias románticas, encontró un atractivo especial en la frescura de sus protagonistas y la belleza visual de la producción. Estambul, con sus paisajes urbanos y rurales, se convirtió en un personaje más de la serie, añadiendo un toque de exotismo y romanticismo que conquistó a la audiencia global. La serie es relevante para el tema del reencuentro de Kerem y Hande porque, precisamente, el amor que vimos en pantalla se trasladó a la vida real. La química entre ellos era innegable y los fans estaban absolutamente enamorados de la pareja Anker, como se les apodó. Las escenas románticas eran pura magia, y la conexión que transmitían era auténtica. Su relación fuera de la pantalla se convirtió en un fenómeno global, y cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada al detalle por sus seguidores. Desde los gestos más sutiles hasta las declaraciones más explícitas, todo era interpretado como una prueba de su amor. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, recopilando fotos y vídeos, traduciendo entrevistas y organizando eventos virtuales para celebrar su relación. El fenómeno Anker trascendió las fronteras de Turquía y se convirtió en una comunidad global unida por el amor a la pareja. Un dato interesante sobre Sen Kalkam es que fue vendida a más de 80 países, convirtiéndose en una de las series turcas más exitosas de la historia. Además, la banda sonora de la serie, con canciones pegadizas y emotivas, también contribuyó a su popularidad. La serie fue un verdadero boom, y el impacto que tuvo en las carreras de Kerem y Hande es innegable. Los dos se convirtieron en superestrellas internacionales, y su imagen se asoció para siempre a los personajes de Serkan y Eda. Marcas de ropa, cosméticos y hasta productos alimenticios se peleaban por tenerlos como imagen. Revistas de moda de todo el mundo les ofrecían portadas y entrevistas exclusivas. La fama, sin embargo, también tiene su lado oscuro, y la constante exposición mediática comenzó a afectar la relación de la pareja. Tras el final de Sen Kalkam, Kerem y Hande continuaron su relación, pero la presión mediática y los rumores sobre posibles infidelidades empezaron a hacer mella. Finalmente, en 2022, se confirmó su ruptura, dejando a sus fans devastados. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, pero se especuló mucho sobre el impacto de sus apretadas agendas profesionales y la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. Algunos medios apuntaban a la incompatibilidad de sus proyectos profesionales, otros a la intromisión de sus familias, e incluso se habló de terceras personas. Lo cierto es que la pareja, que parecía indestructible, llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desolación. Los fans de Anker se negaban a aceptar la ruptura y mantenían la esperanza de una reconciliación.
Ahora bien, después de este drama, viene lo jugoso. Desde hace meses, los rumores sobre un posible reencuentro entre Kerem y Hande no han dejado de crecer. Se les ha visto en los mismos lugares, aunque nunca juntos, y las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones. Los fans más acérrimos han analizado cada una de sus publicaciones, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Desde la elección de un restaurante hasta la mención de un libro, todo era susceptible de ser interpretado como una señal de reconciliación. Las teorías conspirativas abundaban en las redes sociales, y cada nuevo rumor era recibido con una mezcla de esperanza y escepticismo. Los medios de comunicación turcos también se hicieron eco de la noticia, alimentando aún más las especulaciones. Y aquí es donde viene la bomba. Según fuentes cercanas a ambos actores, Kerem y Hande habrían tenido un reencuentro secreto en un lugar alejado de las cámaras, con el objetivo de aclarar sus sentimientos y ver si existe la posibilidad de retomar su relación. Al parecer, este encuentro fue organizado con la máxima discreción, lejos de los focos y las miradas indiscretas. Se dice que ambos actores querían un espacio seguro para poder hablar honestamente sobre su pasado y su futuro. Esta información aún no está confirmada al 100%, pero las fuentes son bastante fiables. Al parecer, el encuentro fue muy emotivo y ambos actores se mostraron abiertos a la reconciliación. Se dice que las lágrimas fueron protagonistas de este esperado reencuentro, y que ambos actores confesaron lo mucho que se habían echado de menos. Sin embargo, también son conscientes de los desafíos que implica volver a estar juntos, especialmente teniendo en cuenta la intensa presión mediática que siempre ha rodeado su relación. La fama, la exposición pública y las expectativas de sus fans son factores que deben tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Ahora bien, más allá de este posible reencuentro, vamos a echar un vistazo a las carreras de Kerem y Hande por separado, para ver qué han estado haciendo desde el final de Senkalkap. ¿Han logrado mantener su éxito? ¿Han explorado nuevos horizontes profesionales? Kerem Bürsin ha protagonizado recientemente la serie Jacob Seversen, una comedia romántica en la que interpreta a Ateş Arkal, un joven heredero millonario que regresa a Estambul para hacerse cargo del negocio familiar. Se encuentra con Leyla, una joven estafadora que cuida de un grupo de niños huérfanos. Aunque al principio chocan, pronto se enamoran. La serie, aunque con una trama predecible, ha logrado conectar con el público gracias al carisma de Kerem y la frescura de su coprotagonista, Afsanur Sankaktutan. Jacob Seversen es relevante porque demuestra que Kerem sigue siendo un galán de telenovela, y que su talento para la comedia romántica sigue intacto. La serie no tuvo el mismo éxito arrollador que Senkalkap, pero confirmó la popularidad de Kerem como uno de los actores más queridos de Turquía. Un dato curioso es que Kerem también participó en la producción de la serie, lo que demuestra su compromiso con su trabajo y su deseo de explorar nuevas facetas de su carrera. Además de actuar, Kerem se ha involucrado en la creación de historias y en la dirección de proyectos audiovisuales. Por su parte, Hande Erçel ha estado centrada en proyectos más dramáticos. Recientemente protagonizó la serie Bambaşka Biri, un thriller psicológico en el que interpreta a una joven fiscal llamada Leyla Gediz que investiga un caso de asesinato que la lleva a descubrir oscuros secretos sobre su propio pasado. Este papel ha supuesto un desafío para Hande, que ha tenido que explorar emociones complejas y personajes con múltiples capas. Bambaşka Biri es un giro radical en la carrera de Hande, que la aleja de los papeles de comedia romántica y le permite mostrar su versatilidad como actriz. La serie es relevante porque demuestra que Hande está dispuesta a asumir riesgos y a explorar nuevos géneros. Un dato interesante es que Hande recibió muy buenas críticas por su interpretación en Bambaşka Biri, lo que confirma su talento y su capacidad para desenvolverse en papeles más complejos. Su actuación ha sido elogiada por su intensidad, su naturalidad y su capacidad para transmitir las emociones de su personaje. Además de su trabajo en televisión, Hande también se ha convertido en una figura muy influyente en el mundo de la moda y la belleza. Es embajadora de varias marcas importantes y ha aparecido en portadas de revistas de todo el mundo. Su estilo es muy admirado y seguido por miles de fans, y su presencia en las redes sociales es muy activa. Hande se ha convertido en un icono de estilo y en una referencia para muchas jóvenes que admiran su belleza, su talento y su personalidad. Volviendo al tema central de este vídeo, el posible reencuentro de Kerem y Hande, es importante recordar que ambos son personas muy reservadas y que no suelen hablar de su vida personal en público. Por lo tanto, es posible que nunca sepamos la verdad sobre lo que realmente está pasando entre ellos.
Sin embargo, una cosa es cierta, el cariño y el interés que genera su relación siguen siendo muy fuertes. La pareja Anker ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans, que siguen soñando con una reconciliación. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque no involucra directamente a Kerem o Hande, pero que comparte el espíritu de las comedias románticas turcas que tanto nos gustan, es Bay Ceylan. Esta serie, protagonizada por Can Yaman y Özge Gürel, cuenta la historia de Özgür, un hombre que cree en relaciones casuales, y Ezgi, una mujer que busca el amor verdadero. Sus caminos se cruzan y, a pesar de sus diferencias, terminan enamorándose. Bay Ceylan es relevante porque, al igual que Sen Kalkapm, es una comedia romántica ligera y entretenida que ofrece una visión optimista del amor. La serie también es importante porque contribuyó a consolidar la fama de Can Yaman como uno de los actores más populares de Turquía. Un dato curioso es que Can Yaman y Özge Gürel ya habían trabajado juntos en otra serie, Dolunay, lo que facilitó la química entre ellos en pantalla. Estas colaboraciones previas suelen ser un factor clave para el éxito de las parejas televisivas. En resumen, el mundo de las series turcas está lleno de historias de amor, drama y pasión. La relación entre Kerem y Hande es un ejemplo de cómo la ficción puede trasladarse a la realidad, y de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Su posible reencuentro ha generado una gran expectación entre sus fans, y solo el tiempo dirá si finalmente deciden darse una segunda oportunidad. ¿Lograrán superar los obstáculos y volver a estar juntos? La respuesta, como en las mejores telenovelas, está por escribirse. Y bien, queridos espectadores, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y rumores. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de este recorrido por las series turcas más populares y de la historia de amor de Kerem y Hande. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo. ¿Qué opináis sobre el posible reencuentro de Kerem y Hande? ¿Creéis que deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuál es vuestra serie turca favorita? Me encanta leer vuestras opiniones. Y antes de despedirme, no olvidéis darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y, lo más importante, suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes de las series turcas. Y recordad, el amor, como en las series turcas, siempre tiene una segunda oportunidad.